Elías mismo nos dijo ahí atrás: voy a bendecir este pueblo, porque en medio del proceso a Dios le vale más la obediencia que las buenas intenciones. Así que, sí, yo estaría saltando y digo: ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos realmente quieren ser bendecidos por Dios? Entonces tú calificas en esta hora para decir: yo sé que aún en el momento crucial y de la crisis, Él siempre extendió su mano de poder y misericordia. Y el Señor me dijo: voy a bendecir al pueblo. Gente que está esperando la respuesta de algo inminente va a venir. Y oí la voz del Señor que me dijo: dile a ellos que lo que más lejos ellos tienen es lo que más cerca va a venir. ¿Sí? Yo quiero que le agarre la mano a tu hermanito que está ahí. Le va a decir: cuando Dios llama, Él respalda. Y honestamente le voy a decir algo: hoy usted le ha metido un gol al diablo, porque que hoy a esta hora en un culto temprano la iglesia esté por más de encima de 80 personas, el diablo tiene que estar crujiendo, porque va a decir: esos son cristianos de verdad. Son cristianos de verdad. Y como decía el pastor, hay una comunicación que no le he dicho. A mí me llamó urgentemente el arquitecto y me dijo: ya tengo todo preparado. ¿Cómo lo vamos a hacer para que el ayuntamiento nos dé el sí seguro? Eso fue el viernes y me llamó de nuevo y me mandó los planos. Él no lo sabía, no he hablado con él todavía. Pero cuando él dijo: yo sé que la iglesia se va a abrir, yo sentí un sello. Esta era la confirmación. No sé qué es lo que Dios está gestando. Hay varias personas que no hemos contado nuestra situación. De hecho, seguimos normal, como que no pasa nada. Pero sí nos han llamado, tanto a la pastora como a mí de Estados Unidos, y nos está diciendo que la iglesia se tiene que preparar. Y algo que me impresionó es que alguien que no sabe absolutamente nada me dijo: sí, prepara una gran fiesta. Porque lo mismo que entendieron que el ministerio se iba a caer, son los mismos que van a ver al Dios que ustedes les sirven. En la fiesta en el Señor, ya yo estoy planificando y digo: Señor, si tú lo has dicho, así lo haremos. Amén. ¿Se acuerdan así como Miriam tocó el pandero cuando ellos cruzaron lo que Él hizo de nosotros? Vamos a celebrar. Y hoy quiero hablarte literalmente de una palabra que está así tocando mi corazón. Y es: al que Dios llama, Él respalda. Amén. Ese es el tema. Dile: al que Dios llama, Él respalda. Muchas personas creen que no califican por motivos personales. Otros creen que Dios se olvidó de ellos. Otros creen que la unción se fue y que el ministerio quedó aparcado en el exilio por una caída. Otros creen que ya Dios no lo va a usar porque en el momento que debieron de obedecer no obedecieron. Otros creen y literalmente le dicen: yo no sirvo, yo no estoy preparado, no tengo capacidad. Pero hay algo que Dios está gestando, y es que Él toma personas que son incapaces a sí mismo para Él capacitarlas. Dile: no te preocupes, que el que te llama te capacita. Díselo a alguien: el que te llama te capacita. Y por eso hoy en día yo quiero que entiendas que tu posición y tu llamado no es la silla. Amén. No. Estamos en un tiempo donde hay una palabra profética que Él le dijo al profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y Dios no tiene acepción de personas. Los que tú crees que están atrás y están hundidos son los que Dios va a sacar y los va a poner adelante y los va a usar con poder. ¡Aló! Para poderte enseñar según las escrituras, paso a paso, lo que Dios hizo cada vez que Él llama a personas, Él las prepara. Mucha gente va a decir: es que yo no califico, yo no tengo la capacidad de enfrentarme a un rey o a un faraón, yo no tengo ni siquiera el léxico para hablar, yo no tengo. Pero hay gente que tienen el poder en la oración
y Dios lo usa cuando oran. Hay personas que tienen el don de sanar y cuando oran por un enfermo Dios lo usa. Hay gente que tiene autoridad sobre las finanzas y cuando ellos hablan, invocan al Dios de las finanzas, que es el Dios que prospera, el Dios que habla, es un Dios que abre los cielos. Ellos también funcionan. Hay personas que simplemente hasta barriendo la iglesia, la unción llena el lugar. Hay personas que cuando llegan a un lugar lleno de la unción, todo lo que está ahí cambian la atmósfera. ¿Sabe por qué? Porque aunque no tengan una plataforma, ni son TikToker, ni son YouTube, ni son viral, Dios sí lo aprobó en el cielo lo conoce. Y si el cielo te conoce, la tierra tiene que entender que lo que Dios llama, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay... Yo digo, yo soy uno. Yo soy uno. Y quiero que entienda que al que Dios llama, Él respalda y Él te llamó. ¿Dónde te das cuenta? Nadie viene obligado. Nadie le nace congregar y escuchar la palabra porque a Él le plació dentro de su propia personalidad. No, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y Él te trae con lazos de amor. Amén. ¿De qué manera? No lo sé. Que estás aquí no lo entiende. Él sí lo sabe porque no se cae la hoja de un árbol sino es su voluntad. Amén. Y si hoy está aquí es porque ha sido diosidencia y voluntad del Señor. Y si Él te trajo es para recordarte que el que empezó en ti la buena obra, díselo a alguien, la va a terminar. Yo creo que eso sí merecía de verdad un aplauso. Por eso te digo hoy que cuando Él te llama, no te preocupes, porque Él te va a capacitar. Amén. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Amén. Alguien dile, despiértate que estoy hablando contigo hoy. Él te llama, Él te respalda. Y la evidencia y los casos que voy a traer a colación, todo el mundo conoce la historia de un hombre que era tartamudo, no sabía hablar. Fue criado como príncipe, pero procesado en el desierto. Dios decide llamar a un hombre que no tenía línea de capacidad. ¿Y dónde lo llama? Lo llama cuando le quita la realeza, cuando le quitan la túnica. Lo llama cuando ya no vive en el palacio ni es criado por el faraón. Lo pasa y lo procesa en un desierto, donde es un desierto árido. Por eso nadie pensó que el que Dios pasa por el desierto iba a ser el hombre de mayor eminencia en la historia y que iba a ver la manifestación, el poder y la gloria de un Dios tan poderoso que cuando Él llama, Él respalda. Dios decide y oye que durante 430 años había un pueblo que por su desobediencia fue llevado cautivo. ¿Quiénes llevaron cautivo a Israel? Los babilónicos. Asiria quiso destruir a Jerusalén y a Judá, pero por su desobediencia el pueblo entra en un cautiverio por 400 y tantos de años. Y dice la Biblia que en medio de su cautiverio alguien empezó a clamar, el pueblo empezó a recordarse del Dios de Abraham. Y cuando ellos se recuerdan del Dios de Abraham empiezan a gemir. Y dice la Biblia que cuando escucha el clamor del pueblo, Él prepara a alguien que no estaba capacitado y que en cierta manera su récord delante del palacio no era bueno. Moisés había oído, y esto va para muchos. Él no huye de la mejor manera. Moisés sale del palacio porque había cometido un asesinato matando a un egipcio. ¡Wow! ¿Y cómo es posible que Dios, habiendo tanta gente de 3 millones y tanto de personas, elige a un asesino? Hay gente que dice es que yo caí en la prostitución y a mí Dios no me va a escoger jamás. Hay gente que dice es que yo caí en las drogas y a mí Dios no me va a escoger jamás. Hay gente que dice es que yo he declinado 1 y 1000 veces, a mí ya Dios no me va a escoger jamás. Dile a alguien, se equivocó el diablo y el que te lo dijo, porque el que empezó en ti la buena obra la va a terminar. Alguien dijo amén por ahí. Gloria a Dios. Cuando él habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 al 4, le están hablando a Moisés y Moisés dice, yo no sé hablar. Primera excusa. Yo no sé, no me van a creer. Acuérdate que yo no tengo un buen currículum en el palacio y el faraón sabe que yo salí porque había asesinado a alguien.
A veces la gente se desespera creyendo que las promesas de Dios no se van a cumplir. Cuando Dios se le reveló a Moisés, estaba en una etapa donde estaba pasando por un desierto. Moisés sale y cuando Dios se le revela en el monte, tenía 80 años. 40 años atrás, Moisés había cometido un asesinato. Y el problema de muchos es que ellos quieren hacerlo ellos. Y el que sana, el que limpia, el que cambia y el que perdona es el mismo que te llama. En esa conversación en el monte, Dios habla con Moisés y le dice: tú no estás pastoreando aquí la oveja de Jestro. Tú ten un lugar donde te tienes que quitar el calzado, porque el lugar que tú pisas es santo. Y aunque yo sé quién tú eres, yo vengo a hablar contigo, Moisés. Señor, tú sabes que no tengo capacidad. De hecho, no me creerán. Él le dice: no importa, Moisés, pero yo necesito hacer una sanidad interior contigo. Yo quiero que tú me obedezcas, Moisés. Moisés dice: es que no tengo capacidad y tú lo sabes. El currículum de asesinato que tienen en mi hombro, yo no puedo dormir, no puedo seguir viviendo. Y dice el Señor: no pasa nada, Moisés, mete la mano en tu seno. Y dice la Biblia que cuando él mete la mano en tu seno, dice que su mano salió llena de lepra. Tenía que confrontar a Moisés con algo que Moisés por sí mismo no podía sanar. Aunque físicamente Moisés se veía bien, en el interior había problemas. Él no se había perdonado. Moisés tenía falta de perdón interior y entendía que no merecía perdón. Y el Señor le dice: Moisés, vuelve y mete la mano en tu seno. Y cuando él vuelve, introduce la mano y la saca. Dice que la mano salió completamente sana. Cuando Dios te llama, Él primero lo que hace es sanar. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie puede guiar a un pueblo con lepra. Gloria a Dios. Nadie. Cuando Él te llama, Él se encarga de prepararte y formarte desde adentro hacia afuera, pero no hay excusa. Cuidado si tú dices que a mí me gusta mucho la bebida, me gusta mucho estar en la discoteca. Yo bailaba hasta los anuncios para mi vergüenza. Si alguien estaba en la calle perdido, era yo. La gente cuando me ve dice: pero aquí no se te nota. Que no. Lo que pasa es que yo no voy a promover la miseria y la vergüenza que era. Hasta los anuncios. Dembow, bachata, de todo. Me decían bailarín con vergüenza. Me ponía mucho oro para llamar a la atención porque yo tenía una falta de aceptación, que yo tenía que buscar la manera de ser aceptado por el ambiente que me rodeaba. Y después que salía de ahí, lo que quería era quitarme la vida, porque todo eso era una mentira. La frustración y el menosprecio de la niñez hizo mella y herida, pero yo jamás en mi vida, hermano, delante de Dios estoy aquí en un púlpito. Yo en mi vida me imaginé, ni pasó ni por sueño ni por lo alto, que podía estar frente a un pueblo para predicar esta palabra. No tenía capacidad. ¿Por qué? Porque aún para inscribirme a la escuela y aprender a escribir mi nombre, lo aprendí tarde. Porque me pusieron en preprimaria teniendo 8 años para cumplir 9 años en prekinder. Ustedes se imaginan niños pequeñitos como Camila, un poco más pequeño, y un niño en la clase de Camila de 9 años. Usted sabe el bullying que es eso, ¿verdad? Usted se imagina que a mí me pegaban en la mano porque yo no sabía la edad que tenía. Con 9 años me costaba escribir mi nombre y tenía mucha falta ortográfica porque mis padres me inscribieron muy tarde en la escuela, y eso generó un rechazo y un bullying tan grande, grandísimo. Imagínense cómo yo entraba a la escuela. Estaba tan atrasado en la escuela que tenía que ir en la mañana y tenía que ir en la tarde, porque la gente no sabía, ni los maestros sabían cómo poder ayudarme, porque yo tenía un atraso de casi 4 años atrás. Pero eso no se quedó ahí. Aún en ese bullying, mi graduación fue con honores. Cuando yo recibí a los 16 años a Cristo, mi graduación fue con honores. ¿Qué te estoy diciendo? Que el que está predicándote a ti tiene mucha evidencia de que no importa por donde tú pases. El diablo podrá hacerte bullying, pero al final de la historia el que decide en tu vida es Dios.
¿Quién soy yo para presentarme en el faraón? Éxodo capítulo 3 versículo 11. Primero, no sé hablar y yo no hablo bien, no me van a entender. Éxodo capítulo 4 versículo 10. Éxodo capítulo 4 versículo 13. Envía a otro. Yo no califico. Eso no es para mí. Yo no puedo hacerlo. No hay forma. Dios no me escucha. Mira lo que estoy viviendo. Mira mi matrimonio. Mira mi casa. ¿Cómo puedo ir? Mira mis hijos. No hay forma. Ahí es donde Dios trabaja. Porque donde tú dices que no se puede, ahí es donde Él empieza. Díselo a alguien. Todavía Dios no ha terminado contigo. Díselo. Todavía Dios no ha terminado contigo. Por eso en Éxodo capítulo 3 versículo 12, Dios le da una sentencia al hombre que pone excusa. No sé hablar, nadie me va a creer. No tengo capacidad. ¿Y cómo me voy a presentar donde el faraón? Si ellos me buscan para matarme. En el verso capítulo, en Éxodo 3:12 le dice: ve, porque yo estoy contigo. No, alguien dijo amén de verdad. Ve, porque yo estoy contigo. ¿Y cuál es la evidencia de que Dios estaba con Moisés? ¿Cuál era? Número 1, con señales y milagros. Dios cuando habla respalda su propia palabra. Alguien despertó hoy. Dios cuando habla respalda su propia palabra. No solamente con señales y milagros, sino con autoridad frente al faraón. ¿Por qué no lo cogió y lo mató? Porque no podía tocarlo. Cuando Dios te envía, no hay diablo que toque lo que Dios santifica. Cuando Dios te separa, el pecado no puede destruirte. ¿Sabe por qué? Porque aún los demonios creen y tiemblan y saben cuando tú has sido enviado de Dios. Ellos reconocen que no fue cualquiera, sino aquel que Dios envía, Él respalda. Y para que sepa que en medio de un desierto donde no se come ni se siembra nada, ellos no padecieron hambre. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios había cumplido lo que había dicho. Yo estaré contigo. Dile al que está a tu lado, aunque no entienda tu proceso, si tú sigues vivo, la evidencia es que Dios está contigo. Y eso yo merezco un aplauso a Dios. Mucha gente insegura. Gente que no entiende ni su proceso ni por qué está aquí. Sin embargo, la inseguridad de Moisés no determinó que Dios hiciera lo que dijo que iba a hacer. Ay. ¿Está aquí? Pastor, es imposible. Me permite que te traiga otro caso para los que se están escondiendo en los pecados públicos y dicen: ya Dios jamás va a hacer nada conmigo. ¿Me lo permite? Yo estoy dando profecía del Antiguo Testamento y estoy estudiando a los reyes. Pero hay una parte que ha quebrado mi corazón bastante, y es la historia de Osea y Gomer. Yo le he estudiado, le he leído y digo: Dios mío, Dios, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Y volví a estudiarla y en la noche yo me quebré y dije: wow, ya sé lo que me está diciendo. Dice la Biblia que él le dice a Osea, un hombre íntegro, puro, que vaya y compre y pague por Gomer. Gomer era una ramera, vivía de la prostitución. Pero ¿por qué no mandó donde otra mujer para hacer lo que él quería hacer? Sin embargo, cogió a un hombre puro, santo, que estaba bajo obediencia con un llamado profético, o sea, era profeta, y fue levantado para profetizar juicio sobre Judá, porque Judá e Israel se habían corrompido de tal manera que ellos empezaron a adorar a otros dioses. Y algo que me impresiona es que la mujer que Osea está buscando no es cualquier mujer. Es una prostituta, es una ramera. Ella era una prostituta pública. Todo el mundo que viera a Gomer sabía que era prostituta de la mala vida. Sin embargo, Dios en su diosidencia quiere enseñar algo poderoso en la historia de Gomer. Él la va, la busca, se casa con ella. Ellos tienen hijos, 3 hijos, un matrimonio excelente, una mujer restaurada. Y en el menos día que te lo piensa, Gomer deja literalmente a Osea y se vuelve a prostituir, no como antes, sino de la peor manera. Tanto así
que ella es vendida como esclava de prostitución. Yo me airé y yo dije, wow, ¿cómo es posible que después que Dios la restaura, la limpia, le da hijo y le da un esposo, Gomer dejó al profeta? Y me airé sin haber terminado la historia. Y más adelante, para tapar el pomo, dice que vino palabra de Jehová a Osea, le dijo, ve y cómprala. Dios mío. Ven, y como está vendiéndose como esclava, ve y paga por ella y vuelve y tráela. Porque así ha sido Israel. Está como Gomer, como una ramera. Se ha prostituido en otros dioses y ha llevado en sus amores y en su brazo a otros dioses que no soy su Dios. Pero mi amor es sempiterno. Mi amor es tan grande que aunque Gomer se haya vuelto a corromper, yo quiero que tú vayas y pagues. Porque yo la limpiaré, la restauraré, la levantaré, la perdonaré y la traeré. ¡No! ¡Dios! Está ahí en el libro de Osea, desde el capítulo 1 al 6, 7. Y yo dije, Señor, ¿qué significa esto? Un hombre puro se ha corrompido. ¿Qué está diciendo? Dice, ¿sabe por qué tú no lo entiendes? Porque lo mira como lo mira el hombre. Pero si empieza a mirarlo como yo lo miro, yo soy el Dios de Osea y Osea representa a Dios y Gomer representa al mundo. Y él pagó el precio más alto en la cruz del Calvario. No importando lo que tú hayas hecho, él derramó su sangre por prostituta, por drogadito, por ladrones, por aquellos que no se creían en la salvación, el amor que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera amó Dios al mundo. No hay límite para él agarrar y usarte. Por eso cuando Dios te llama, él tiene el poder de limpiarte y restaurarte. No es con tu fuerza. Lo único que Dios necesita de un ser humano es el sí para él poder entrar. Con excusa no se entra al cielo. Mirando tu qué, tus formas y tu falta, hasta que Cristo venga, vamos a tener lucha. Gloria a Dios, aleluya. Isaías entendió el propósito del llamado. Y dice la Biblia que mirando a Israel y a Jerusalén, el Señor estaba hablando, ¿a quién buscaré? Y el profeta le dijo, envíame a mí y yo iré. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que te califica es cuando tú amas lo que Dios ama. Aleluya. Por eso te digo que hoy estamos vivos. No es porque lo merecemos, es porque su amor es incondicional. Gloria a Dios. Aleluya. Quizás está anclada en un pasado cuando orabas. Quizás muchas veces en tu tiempo de soledad añora estar en el ministerio porque adorabas a Dios y te ves ahora y tú dices, wow, lo que hice. Para ti lo ves imposible, pero Dios está dándote el deseo y el anhelo de que de donde Dios te sacó tendrás testimonio para ayudar a otro y decir, yo estaba ahí. ¡Ay, por favor! Dile al que está a tu lado, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Amén. Gloria a Dios. Pastor, deme otro ejemplo. Todo el mundo conoce la historia de un rey que no fue invitado, no calificaba. Y Dios decidió llamarlo. Sus hermanos pertenecían al ejército de Saúl. El tipo no estaba preparado para ser rey. Él simplemente era un pequeño pastor de ovejas, pero tenía pasión y amaba la presencia de Dios. Es tanto así que aún en medio de todo lo que él había hecho, Dios estaba con David. Dios unge a David. Dios lo prepara y que lo aprueba delante de sus hermanos. El hombre que Dios está ungiendo es el hombre que se declara públicamente en el Salmo 51. Y el hombre que Dios llama revela que hay un problema interno. Y en el Salmo 51 él empieza diciendo, tú sabes que yo he sido concebido en pecado y en pecado me concibió mi madre. Examíname y seré más limpio que la nieve.
El hombre que está hablando en el 51 era rey, llamado por Dios. Pero ¿quién fue que lo llamó? Quien lo llamó tenía el poder de volverlo a restaurar y a perdonar. No hay excusa para que tú no seas usado por Dios si tú decides que Él haga algo en tus manos. Dios determinó hacerlo, pero Él no te va a obligar a que lo sigas y a que lo ames. Lo que Dios va a determinar es que si tú quieres, Él lo va a hacer. Si tú decides, Dios lo va a hacer. Pero delante de Dios las excusas son inválidas. Él no trabaja con excusas. Él trabaja con personas que se arrepienten, que reconocen su estado, que dicen: yo soy pecador, yo no valgo un centavo. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Gloria a Dios. Siendo rey, fue respaldado en medio de su caída. Y para los que dicen que su familia no es un ejemplo para que tú puedas desarrollar el ministerio, permíteme decir que en la familia de David hubo violación. Permite decirte que Absalón estaba deseando usurpar el trono de su papá. Había gente activa y arrogante. Absalón recibía a la gente y estaba actuando en contra de su padre. En la familia de David había mucho desorden. En la familia de Salomón y en la línea también que Dios llama al hombre más sabio antes de llegar Cristo, tuvo también su caída. Creo que en la Biblia uno de los hombres que más se descarrió al nivel más bajo fue Salomón. Siendo el hombre más sabio, cometió mayores pecados. Está aquí todavía. Aleluya. Quiero pasar bálsamo para que tú entiendas que no hay excusa para que Dios te use. Amén. Y que Él no va a señalar los tiburones ni el pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque hay algo que solamente lo tiene Dios imputado. Y es que la Biblia dice que Él toma toda tu ballena, tus tiburones y tu pecado y lo tira al fondo del mar y se olvida de ellos. Alguien está Gloria a aquí Dios. todavía. Aleluya. Por eso te recuerdo que si Él te llama, no recuerde lo que ya Dios olvidó. Amén. ¿Tú no entendiste? Amén. Amén. No recuerde lo que ya Dios olvidó. Aleluya. No arrastre cadenas que ya Dios te quitó. Está aquí todavía. Amén. Dios te saca del desierto para llevarte a Canaán, pero no vuelva a comer ajo y cebolla de donde Dios te sacó. Aleluya. No, tú no te Gloria a estás Dios. entendiendo. Él está aquí. Estoy terminando 6:49 y termino puntual porque hay otro culto. Y Gloria de a aquí Dios. me voy a trabajar. Amén. Dios no solamente te respalda, sino que te capacita en el llamado. Gente que no sabe leer, gente que no sabe ni tiene conocimiento, Él le instruye en la palabra y le da la unción. E usa incluso a personas totalmente que están dentro de la Biblia que no estaban capacitados para ejercer lo que era un llamado. Pastor, ¿de quién está hablando? De un hombre que era violento y que Dios tuvo que formarlo y confrontarlo una y otra vez. De un hombre que sabía el mismo Cristo que lo iba a negar 3 veces. De un hombre que no solamente lo había negado, sino que también maldijo el nombre de Cristo. Yo estoy hablando ahora del del Nuevo Testamento, dentro de los discípulos, de lo que Cristo había llamado. No fue que Cristo se equivocó con Pedro. Es que la enseñanza más poderosa está en que Dios, aún por encima de los errores humanos, Amén. tiene el poder de llevar a cabo lo que Él Gloria a determinó Dios. hacer. Aleluya. ¿Alguien entendió? Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Licencia para pecar? No, te estoy dando licencia para que te arrepientas. Amén. Para que no esté abrazando un pecado y que te esconda. Hoy lo que he hecho es desmantelar todo tu raciocinio humano para que entienda que si estás sentado en una silla no es porque Dios te llamó para la silla. Dios te llamó para que la gente que te vea a ti en el trabajo vea a Cristo. Dios te llamó para que la gente que te vea a ti en tu casa vea que tú amas a Dios. Con errores y con debilidades, pero sigue amando a Dios. Y no es una sorpresa que en el momento que decidas seguir y levantarte para obedecer, el diablo hará su papel. El Señor le habló a Pedro y le dijo: Satanás pidió para zarandearte.
Y yo te digo algo, ¿tú crees que Cristo no tenía el poder para parar ese ataque? Sí. Amén. ¿Me prestas tu boca por algo que voy a decir? Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado, mientras Dios me está hablando, no me interrumpa. Aleluya. Pedro no tenía capacidad alguna. Cuando Pedro niega a Jesús, entra en una depresión y en un... Oh, my God. Aleluya. Ustedes se acuerdan que no solamente Pedro había fallado entre los 12, sino que Judas también. Y no era que Dios tenía sesión de personas, es que dependiendo tu comportamiento en tu caída, viene la restauración. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo me justifico diciendo, es que él lo sabía, hay problema, te está hundiendo si me justifico. Pero Pedro no se justifica, Pedro llora amargamente, arrepentido por lo que había hecho y dice que no era digno de mirar la cara de su Señor. Pero Judas estaba ¿qué? En una situación de ¿qué? De autoculpa, de resentimiento, de remordimiento. Judas no se perdonó a sí mismo creyendo que él podía salvarse y el remordimiento lo llevó al suicidio. Por eso hay gente en el matrimonio que está dentro del matrimonio pero tiene remordimiento porque cada vez que entra una discusión recuerda lo que ya Dios olvidó hace 10 años. Es que usted no cambia, es que usted no vale, es que tú me engañaste, es que tú hiciste y esto y papá y para allá, y Dios hace tiempo le dio borrón y cuenta nueva, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia y me santifica de todo pecado. Aleluya. El remordimiento te lleva al suicidio. El arrepentimiento trae salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien entendió? Amén. El estancamiento de lo que tú no estás viendo que Dios puede hacer contigo no fue que Dios te mintió. Es que tú no estás haciendo lo que debes de hacer. El arrepentimiento de verdad produce un cambio desde adentro hacia afuera. Se llama metanoia. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, ya tú no recuerdas lo que ya Dios perdonó. Amén. Ya tú no le sacas a la luz los pecados y la ballena a alguien que tú decidiste amar y perdonar y punto. Amén. ¿Está aquí todavía? Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta es, ¿cómo yo sé que Dios me llamó? Aleluya. ¿Cuál es el llamado que Dios me hizo? Está aquí, dile, no hable conmigo, que Dios está hablando. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me perdonará Dios esta ballena que yo cometí? ¿Será Dios capaz de restaurarme desde el inicio? Si perdonó a David, que voy a hablar así, pecó con premeditación y alevosía, y todo el que tiene derecho y ha usado y ha estudiado derecho se llama que eso es algo increíblemente imperdonable, porque una cosa es cometerlo bajo un acto de calentura y otra cosa es premeditarlo en la mente. Ya tengo que terminar, ¿verdad? Aleluya. Y ejecutarlo. Ese se llama doble pecado, porque ahí no es inconsciente, ahí es que tú gestaste maldad en el corazón. Y no solamente eso, escribiste una carta sabiendo literalmente que era la sentencia de muerte de un hombre inocente. Aleluya. Si Dios perdonó a David, y si Dios perdonó a un asesino como Saulo de Tarso, Aleluya. y si Dios perdonó a Moisés que había asesinado a alguien, te garantizo que ellos no son mejores que tú. Aleluya. También te perdonará a ti. Gloria a Dios. Dan un aplauso, ponte de pie. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Coja la mano de su hermano. Vamos a orar para despedirnos. Y que la palabra que ha sido impartida el día de hoy, a quien Dios llama, Él respalda. Aleluya. Quizás tú no sabes cómo está tu hermano, cómo ha venido el día de hoy. Quizás pensamos que todos tenemos que ser perfectos porque pertenecemos a una congregación. Y no es así.
Todos estamos luchando con nuestras vidas, con todas nuestras luchas, batallas. Todos tenemos que pedirle perdón al Señor, porque nadie es perfecto delante de Él. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y nosotros somos los que decidimos si ser solamente llamados o ser escogidos. La pregunta que el Señor nos hace a todos es si aceptamos ser escogidos. Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, eso los hizo hijos. Diga ahí donde está, yo soy hijo. Yo soy hijo. Y es un regalo que Dios nos ha dado. Poder decir que somos hijos, que somos hijas de Dios. Y a todos los que le recibieron, y a todos los que aceptaron ese llamado, Él les dijo, ya no van a ser huérfanos, van a ser hijos. Así que hoy, si hay problemas, yo lo sé, si hay luchas, yo lo sé, porque somos seres humanos y Dios lo sabe más que nadie. Ahí donde está, expréseselo delante del Señor y salga de este lugar convencido de que Dios perdona, y no solamente perdona, sino que borra nuestras rebeliones. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder cultuarte, de poder bendecirte y sobre todo escuchar tu palabra. Y nosotros creemos que tu palabra no va a retornar vacía, porque tú la enviaste con un propósito a cada corazón. Te ruego que sigas restaurando, que sigas limpiando y que sigas, Dios mío, aún de lo más vil y menospreciado, llamando y escogiendo, Señor, aquellos que el mundo y los sabios rechazaron. En el nombre de Jesús, levanta esta iglesia a seguir creyendo y a seguir guardándonos y buscando la paz y la santidad sin la cual nadie ve. Dice tu palabra que te verá. En el nombre de Jesús, respalda a tus hijos, los que mañana iniciamos una semana de trabajo, Señor. Padre amado, de estudios que se tienen que desplazar, bendícelos y guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, recibe todo honor y toda gloria. Y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Dios le bendiga.